Se decidió con nocturnidad, Guille. Rubi ya no es entrenador del Betis. Podemos decir que ha durado 2 horas de verano. Vamos con la remontada. Lo que está claro, Guille, es que la nueva normalidad del Betis no pasa por Rubi. Rubi ya no es entrenador y ya ocupa su puesto oficialmente Alexis Trujillo. Esto es de todo menos una normalidad. Prácticamente podríamos decir, Guille, el Betis ha decidido a las 2 de la mañana que Rubi no seguiría siendo su entrenador después de 2 meses parados, después de la temporada que habíamos visto. Pese a ello, le ha decidido dar la oportunidad y después de 3 jornadas en las que es cierto que el Betis no convencía para nada y de hecho ha tenido muy malos resultados, la directiva ha decidido que no continúa, Guille. Ni una victoria ni la mitad de puntos de la nueva normalidad del Betis. Guille, 14º a 13 puntos de Europa, a 8 del descenso, 34 puntos de Rubi en 30 jornadas. No han dado para subir el crédito de Rubi, que parecía que tenía más vidas que un gato, pero se le han acabado. Vamos a hablar mucho de Rubi en este vídeo, como no podía ser de otra forma, pero te quiero dar un dato antes, Guille. Lo leía en Twitter nada más que se acababa, o nada más que anunciaba la destitución. Lo daba Luis Calabor, nuestro amigo de Twitter, y decía que el Betis ha hecho 19 cambios de entrenador en 12 años. 19. Es un dato que dice mucho, ¿no?, de la directiva del Betis y de que a lo mejor el problema está un poquito más arriba. Eso en 12 años, pero es que Ángel Aro lleva en la directiva del Betis menos de 5 años y con Catalán ha tenido 4 directores deportivos y 8 entrenadores. Mel, Merino, Víctor Sánchez del Amo, Poyet, Alexis, que ya estuvo, ahora hablaremos de él, Setién, Rubi y ahora también Alexis. 6 proyectos diferentes. Habla mal también de la directiva, la culpa no es solo de Rubi. Eso es, habla francamente mal de la directiva, pero bueno, tenemos que hablar de Rubi. Al final la decisión, muchas veces lo decimos, también es mucho más fácil despedir al entrenador o optar por otro proyecto que despedir a 23 jugadores, y es el caso del Betis. Guille, me surgen dudas con la plantilla del Betis. Empezamos por lo que no ha conseguido hacer Rubi. Está claro que era una plantilla que tenía que competir por Europa, una plantilla con nombres como Fekir, como Borja Iglesias, como Bartra. Ha hecho un desembolso económico importante y lo decías tú, van 14º y en una temporada en la que no ha convencido prácticamente a nadie. La verdad que no. Si algo le ha faltado al Betis, entre otras muchas cosas, ha sido personalidad. El equipo no tenía personalidad, no tenía criterio, no era un equipo fiable y eso quizá ha estado más abajo que arriba. Siempre se le pide al Betis que sea mejor en ataque y se le ha pedido mucho a Rubi, pero si miramos datos, Guille, el equipo lleva 40 goles a favor. Es decir, es un equipo que mete bastante gol. Y si miramos atrás, el equipo lleva 48 goles en contra. Quizá la pieza que le ha faltado al Betis ha sido ser fiable atrás y ahí quedan muy señalados, por ejemplo, Bartra y también Joel en la portería. Lo decías tú, señalamos a Rubi, por supuesto, pero hay que señalar a determinados jugadores. Empezamos en la zona de atrás. La temporada de Joel no ha sido buena, un portero que no ha demostrado confianza, de hecho ha tenido que rotar el técnico, y finalmente vamos con Bartra, un jugador que es prácticamente uno de los capitanes del equipo, uno de los jugadores con más entereza dentro de ese vestuario, y sin embargo ha sido una temporada de muchos altibajos, ¿no?, del ex del Barça. Yo creo que recuerdo partidos muy positivos de él, demostrando el nivel que tiene, ¿no?, porque yo le considero un central top dentro de la liga. De hecho, para mí es de los seleccionables para la posible selección, pero es cierto que esta temporada ha tenido partidos francamente malos, donde no ha dado el nivel, y sobre todo la defensa global del Betis ha sido el principal escollo de un equipo como el de Rubi, que no acostumbra, ¿no? El Español del año pasado era un equipo mucho más fiable. Vimos como, pues es raro, ¿no?, que haya pasado esto en un Betis en el que es cierto que se apoyó o se proyectó muchísimo la habilidad ofensiva, es decir, se invirtió mucho en jugadores como Borja Iglesias, como Fekir, se consiguió la continuidad de Canales, de varios jugadores, pero es cierto que atrás se ha quedado un poquito desangelado, ¿no? Muy cojo, la verdad, atrás. Quizás ha sido el gran error de Rubi, no hacer del Betis un equipo fiable atrás que crezca de atrás hacia adelante, quizá un poquito sintomático de todo lo que es el club, porque quizá el Betis ha querido llegar a Europa construyendo la casa por el tejado en vez de poner cimientos sólidos. Guille, lo decías, atrás grandes señalados, pero arriba Borja Iglesias no está teniendo la mejor de las temporadas. Desde luego que no. La verdad que es un jugador que yo creo que todavía tenemos la esperanza de que va a triunfar, porque yo creo que es un jugador que ha dado muchas cosas en muchos equipos muy distintos, pero es cierto que en el Betis no ha dado la talla ni mucho menos, y para mí es uno de los principales causantes que la decisión que se ha tomado hace apenas media hora se haya tomado. Es decir, un delantero que venía para ser el único delantero del Betis. Yo recuerdo que en verano decíamos que, bueno, que bien, Borja Iglesias es un delanterazo, pero que al final el único cambio que tenía era Loren. Guille, Loren es cierto que en la primera temporada
temporada o la primera vuelta de la temporada lo hizo francamente bien, de hecho le salvó un poco las castañas del fuego a Rubí, pero en esa segunda temporada, en esta segunda parte, un poco flojo, ¿no? Sí, más allá de problemas institucionales de arriba, más allá del banquillo, es verdad que Rubi no convencía. De hecho, la temporada del Betis de Rubi no es buena, por lo tanto, Rubi es el principal responsable. Es verdad que no ha tenido tanto gol en la delantera como se percibía a principio de temporada con Lori ni con Borja, y tampoco ha tenido, como decíamos, seguridad atrás. Al Betis se le pide mucho más, y quizá por ponerte un nombre Guille encima de la mesa, lo bien que le puede ir al Betis en el futuro también depende de Diego Lainez, ¿no? Que al final ha tenido minutos ahora, pero prácticamente antes estaba inédito. Desde luego que sí, es un jugador diferencial, ¿no? Además lo hemos visto con muchísima calidad y que está empezando a acostumbrarse también a lo que es la Liga Española. Yo creo que lo necesitaba, pero es cierto que tú no puedes hacer que un jugador se acostumbre si no juega. Por lo tanto, veremos a ver si confía en el Trujillo. Yo creo que es una de las necesidades por las que tiene que pasar el Betis, sobre todo porque puedes apostar por él en banda derecha, metiendo en la banda izquierda al propio Canales, quizá también incluso a Fekir, cayéndose un poco a esa banda. Es decir, Guille, Rubi está out, Rubi punto y final, aquí vamos a dejarlo, pero oye, el Betis va a seguir jugando, por supuesto, y tiene un proyecto ilusionante por delante, ¿no? Y le quedan jornadas, no le va a dar seguramente para llegar a Europa. El principal responsable de todo lo que pase ahora va a ser Alexis Trujillo. Ya entrenó al Betis, hay que decir que ya estuvo en el banquillo del Betis 2 jornadas en la temporada 17, sustituyendo otro cese, la marcha de Víctor Sánchez del Amo, y en los 2 partidos Guille empató con el Betis tanto dentro como fuera de casa. Hay que decir que es un entrenador no con mucho bagaje en el fútbol profesional. Es un hombre de la casa, que es lo que más pinta ahora, ¿no? Hombre de la casa por el coronavirus, la cuarentena, pues llega un entrenador, interino del Betis. Hombre, la decisión yo creo que está bien tomada. Al final es un hombre que conoce la casa, lo decías tú. Además, ya se ha puesto a las órdenes del primer equipo en otra ocasión. Acento canario para el banquillo del Betis, que siempre viene bien. Y veremos a ver cómo le va. Al final, lo que yo creo que tiene son muy buenas armas. Yo creo que puede encontrar la motivación que a lo mejor Rubi no supo encontrar en sus jugadores. A lo mejor veremos a ver si es capaz de conseguir la Guille. Y bueno, es verdad que va a estar hasta final de temporada si nada raro ocurre. Que es verdad que tampoco vamos a poner la mano en el fuego después de todo lo que está pasando. Pero es cierto que Guille, de cara al año que viene, se nos ocurren varios nombres, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene pinta de que va a terminar Alexis toda la temporada, pase lo que pase, para que el Betis el año que viene, en septiembre-octubre, empiece un nuevo proyecto. Para mi gusto, el entrenador indicado, Javi Gracia, entrenador parecido a Rubi, parecido también al fútbol de Setién, fútbol directo, 4-3-3, para mí Javi Gracia le vendría muy bien al Betis. Pues mira, no me disgusta ni mucho menos lo de Javi Gracia, pero yo propongo a Marcelino, un entrenador que lo ha hecho muy bien allá por donde ha pasado, con ese 4-4-2 marcadísimo. Es cierto que a lo mejor faltaría un delantero, porque el Betis carece de delantero, pero yo creo que ya lo ha hecho más veces, lo hizo en Valencia y puede aprovechar muchísimo a sus jugadores de nivel, donde yo creo que puede poner, bueno, un poquito de criterio en ese vestuario y poner un poco de motivación. Veremos a ver qué pasa aquí, y al final el Betis ha decidido anunciar esto a las 2 de la mañana y hemos decidido que teníamos que hacerlo, ¿no? Pues sí, vídeo de domingo para terminar la última semana de estado de alarma. El estado de alarma se fue y Rubi se fue con él. La normalidad, Guille, no es del Betis Rubi ni Rubi del Betis. Lo dejamos aquí y pronto más el remontada. Eso es, era domingo de enchufados, pero lo pasaremos al lunes, no os preocupéis, nos vemos pronto. Un abrazo, Guille.